Hola, muy buenos días con todos los participantes. Espero, Buenos días, doctor. ¿cómo están? Buenos días. Entonces, a ver, comenzamos. En el horario anterior tuve un inconveniente con el audio, entonces en este horario vamos a unir dos grupos. Sin embargo, vamos a analizar lo mismo que se analizaría con el grupo anterior, ¿no? La clase pasada hablamos y analizamos algunos métodos de investigación científica, tales como el inductivo, el deductivo, el el hipotético deductivo, ¿no? El día de hoy vamos a analizar otros métodos, tales como el método analítico, el método antropológico y el método biográfico. Antes de comenzar tenemos que definir qué es el análisis y, entendiéndolo así, como la descomposición de un fenómeno en sus elementos constitutivos ha sido uno de los procedimientos más utilizados a lo largo de la vida del ser humano para poder acceder al conocimiento de las diversas facetas de la realidad. Esta palabra proviene del griego, que resulta de combinar la preposición ana con lisis. El adverbio ana corresponde a cifra o signo utilizado por los médicos griegos en sus recetas para denotar que cierto ingrediente tendría un determinado peso o partes iguales. Lisis significa disolución o descomposición. Es en este sentido en que entonces análisis sería la descomposición de un todo en partes iguales. Desde los tiempos más antiguos, los seres humanos han intentado comprender el origen de lo que existe a partir de sus partes constitutivas o elementos primarios, entendidos en ocasiones como principios o tendencias originarias de cuya composición o emanación deriva el cosmos y todos los fenómenos que en él se dan. Es universalmente conocida la preocupación de los griegos por develar esos elementos primeros, entre los cuales figuran el fuego, el aire, la tierra, el agua y en un lugar particular importante, la razón, o lo que ellos determinaban como logos, como tendencia primera que, por articulación de los elementos o realidades últimas, da origen a lo existente. Desde otra perspectiva, alejada del interés por conocer el origen del cosmos y más apegada al conocimiento de la realidad inmediata, el análisis ha sido también fundamental. Los primeros cazadores precisaban de un análisis de la realidad concreta que se les presentaba en forma compacta y unificada. Debían descomponer dicha realidad en sus elementos básicos, entendidos como indicios con significación o mensajes cifrados. Estos en torno al estado del animal que querían atrapar. Como señala Ginsburg, indicios como charcos enturbiados, rastros de saliva o de sangre, ramas rotas, orina o heces, entre otros. Estos eran tomados como indicadores fiables para la reconstrucción de la realidad desconocida. De manera similar, procedían los antiguos adivinos de Mesopotamia y los médicos griegos. Los primeros se basaban en indicios para predecir el futuro, en tanto que los segundos en síntomas para conjetuar la enfermedad que los causaba. La realidad se descomponía en señales susceptibles de ser interpretadas. Sin esta descomposición, no sería posible acceder al conocimiento de aquellos fenómenos que escapaban de la percepción directa. Para el objetivo primordial de conocer la realidad, es claro que estos procedimientos analíticos precisan de su complemento, la recomposición o síntesis, ya que al descomponer
la realidad se le está deconstruyendo, razón por la cual es necesaria su reconstrucción a partir de la síntesis. El análisis y la síntesis desempeñan un importante papel en el proceso de la cognición humana y se dan en todos los estadios de la misma. Por eso, no basta solo con el análisis, puesto que si bien este primero permite ir de lo complejo a lo simple, de lo causal a lo necesario, de la multiplicidad a la identidad y a la unidad, no es suficiente para que dicha unidad sea descubierta como unidad en la diversidad. La síntesis une lo general a lo singular, la unidad y la multiplicidad en un todo concreto. La síntesis completa al análisis y forma con él una unidad indisoluble. Son dos fases complementarias de un mismo proceso que expresan la unidad del método. Para percibir la realidad distinguimos sin separar sus elementos diferentes y unimos sin confundir sus elementos semejantes, operaciones simples en sí mismas, pero doble en sus manifestaciones. ¿A qué se refiere su división general en su analítico y sintético? El método analítico descompone una idea o un objeto en sus elementos, y el sintético combina elementos, conexiona relaciones y forma un todo conjunto. Pero se hace aquella distinción y se constituye esta homogeneidad bajo el principio unitario que rige y preside ambas relaciones intelectuales. Aunque la forma clásica de entender el método analítico ha sido la de un procedimiento que descompone un todo en sus elementos básicos, y por lo tanto que va de lo general a lo específico, es posible concebirlo también como un camino que parte de los fenómenos para llegar a las leyes, es decir, de los efectos a las causas. Desde esta perspectiva, puede entenderse como análisis comprensivo, pero de igual manera como síntesis extensiva, puesto que al establecer las leyes para una cantidad mayor de fenómenos, se están sintetizando los múltiples atributos de estos mismos. Dicho en otros términos, las consecuencias obtenidas tras el análisis se extienden a un número mayor de fenómenos, es decir, a aquellos que entran bajo la misma categoría estudiada, aunque no hayan sido directamente observados. Por ejemplo, en el método hipotético deductivo, que Cassirer califica como analítico y cuya creación adjudica a Newton, se procede mediante la separación de un fenómeno típico y, después de pocas experimentaciones críticas, la deducción de operaciones matemáticas de un gran número de conclusiones que trascienden las ya relevadas por la experiencia o por la experimentación. Estas conclusiones se extienden a otros fenómenos no observados, los cuales se pueden explicar a partir de las leyes descubiertas. Teniendo en cuenta esto, el análisis y la síntesis se compenetran en la unidad del método. De forma efectiva, son dos procedimientos distintos, susceptibles de ser no solo diferenciados, sino también separados para privilegiar uno de los dos. Sin embargo, hacen parte de una misma realidad, de un único camino, puesto que la síntesis, sin el análisis, es una obra de imaginación, una creación especulativa, producto del ingenio que no puede reproducir la realidad, porque la realidad no se adivina, y para conocerla es necesario observarla y estudiarla en toda la complejidad de sus aspectos. Asimismo, el análisis, sin la síntesis, da materiales para la ciencia, pero no la ciencia. De este modo, análisis y síntesis
revierten a la unidad del método y son procedimientos de oposición lógica, pero no de oposición real, pues no existe una realidad analítica y otra sintética, sino la compleja o empírico ideal. Ahora bien, definimos al análisis como la descomposición de un fenómeno en sus elementos constitutivos y luego el método como un modo ordenado de proceder para llegar a un fin determinado. El método es entonces un camino o una manera de proceder que puede constituirse en un modo de ser al incorporarse como un estilo de vida, lo que expresa su dimensión ética. Ahora bien, el método analítico sería un camino para llegar a un resultado mediante la descomposición de un fenómeno en sus elementos constitutivos. Al referirnos a diversos saberes en los que la aplicación del método analítico es posible, vemos una gradación que va desde las aplicaciones más empíricas y concretas hasta las más abstractas y simbólicas. Las diferentes ciencias y saberes aplican usualmente ambas maneras del método, aunque privilegien una de las dos. Son múltiples y muy diversas las especies de análisis que se señalan por la naturaleza de lo analizado. Entre ellas, podemos mencionar algunas como el análisis material o partición, el análisis químico o descomposición, el análisis matemático o clasificación, el análisis lógico y racional o distinción, el análisis literario o crítica de los elementos de belleza, entre otros. Estas diversas maneras del método analítico, no obstante, confluir en el procedimiento general de descomposición de un todo en sus elementos. Tienen diferencias específicas, estas determinadas por el campo de la realidad del que se ocupan y de los objetos que buscan. Las ciencias exactas y las naturales utilizan preferentemente las múltiples modalidades de análisis empírico, que complementan con análisis discursivo para cualificar y dar precisión formal a los resultados obtenidos. Las ciencias sociales y humanas hacen uso del análisis discursivo en sus diferentes versiones, complementado en algunos casos con análisis empírico como la antropología biológica, la geografía, la economía, entre otras. Vemos cómo en este método de investigación se descompone el contenido del objeto o elementos en sus partes para observar su naturaleza, causas y efectos. Para ello, es necesario poseer amplios conocimientos sobre el hecho a investigar. A través de este método puede conocerse el hecho en su integridad, explicarlo, describirlo y formular nuevas teorías. El análisis va de lo concreto, es decir, de la realidad observada, a lo abstracto o las hipótesis o teorías que se formulen, ya que así, por la abstracción, es posible separar las partes del todo para su estudio en profundidad. Luego vemos al método antropológico. Se entiende la antropología como la ciencia que se ocupa de estudiar el origen y desarrollo de toda la gama de la variabilidad humana y los modos de comportamiento sociales a través del tiempo y del espacio. Es decir, el proceso biosocial de la existencia de la especie humana. Como disciplina, se encuentra orientada a obtener conocimientos sobre el ser humano en todas sus esferas como parte de una misma sociedad. A lo largo del tiempo, se han venido especializando los estudios
y constituyendo diversas ramas de esta ciencia. Entre estas ramas podemos hacer referencia a la antropología biológica, física, arqueológica, cultural, social o lingüística. El estudio cultural y social se ha convertido en el estudio etnológico. Para su estudio, la antropología recurre a herramientas y conocimientos obtenidos por las ciencias naturales y sociales. Su método sigue los pasos del método científico en general, volcado principalmente en la observación, formulación de hipótesis, verificación y redacción de las conclusiones. Como ciencia social, la observación y sus verificaciones se obtienen a través de trabajos de campo, en una observación generalmente participante, para llegar a conclusiones basadas en una comparación sistemática. La comparación en la antropología está unida a su evolución en la que predominando la metodología inductiva, aunque el empleo de la deducción se considera a la vez totalmente necesario. El uso de la comparación permite el establecimiento de correlaciones no solo entre elementos similares, sino también entre elementos diferentes. La evolución a la que hemos hecho referencia ha motivado una cada vez más frecuente aplicación de los modelos y técnicas estadísticas. Por último, el método biográfico, o llamado también método de los documentos personales o documentos humanos, hace su aparición en un momento muy significativo de la sociología, cuando los sociólogos renunciaron a la creación de grandes síntesis que explican en su conjunto la naturaleza de la sociedad humana y las leyes generales de su desarrollo, y proceden a la exploración empírica de cada una de las zonas de la vida social. Los representantes de estas tendencias no se afanaban en ofrecer descripciones exactas de los hechos, sino sobre todo en confirmar hipótesis y formular las verdades con la mayor precisión posible. Se trataba entonces de un esfuerzo por romper con la especulación de la estructuración de una teoría sociológica y transformar la sociología en una ciencia empírica que pasa de la descripción de los hechos a una planificación, comprobación de hipótesis y teorías. Una de las primeras obras que sobresalía especialmente en esta tendencia fue la de William Thomas y Florian Znaniecki, acerca de los campesinos polacos en Europa y en América. La obra de estos autores suscitaba cuestiones en una nueva forma empírica y desarrollaba también puntos de vista ontológicos con respecto a la naturaleza de los fenómenos sociales que debían investigarse. Para resolver estos problemas se valían de materiales nuevos. Estos eran los documentos personales. Para caracterizar de un modo muy general los objetos de investigación perseguidos por los autores, podría decirse que ellos querían comprobar de qué manera las formas de la familia, de los grupos de vecindad, las cualidades de su comportamiento, los sistemas de usos y costumbres de vida de los campesinos que emigraron de Polonia a los Estados Unidos, se modificaron bajo la influencia de esta migración, esforzándose en descubrir el mecanismo de la adaptación a las nuevas condiciones. Por consiguiente, no se trataba únicamente de describir los cambios estructurales, sino, de forma simultánea, explicaba los procesos sociopolíticos que se desarrollaron en los grupos de emigrantes de Polonia. Para resolver este problema, los autores utilizaron la correspondencia que se cruzaban entre las familias que habían permanecido en Polonia y sus parientes que habían emigrado hacia América. Además de esto, utilizaron también autobiografías de los emigrantes. En estos documentos, en los que los había escrito, describía sus propias experiencias y también las condiciones sociales que habían suscitado tales experiencias. Creyeron encontrar un material sociológico básico para explorar la recíproca influencia de los valores culturales objetivos y las actitudes de los individuos,
Y dado que creían que precisamente esta influencia mutua constituía uno de los procesos más importantes en la vida social, llegaron a la conclusión de que esta clase de fundamentos de investigación era el material sociológico perfecto y que un método que utiliza tales materiales es el mejor procedimiento que puede emplearse en sociología. Así es como estos autores despiertan grandes esperanzas con la elaboración metódica de autobiografías y de otros documentos personales. A esto se le añade el hecho de que la sociología en esta fase de su desarrollo, es decir, a comienzos del siglo XX, se encontraba en el estado de búsqueda de un procedimiento propio. Ahora bien, la obra de Thomas y Staniecki aparece en una época en la que los sociólogos, especialmente en América, ya no estaban inclinados a disputas metodológicas generales que no conducen a ningún resultado positivo. Es así como triunfa la concepción de volver a orientar la sociología desde la base, comenzando con la observación de hechos concretos. Las características generales del método. La introducción de documentos biográficos como material sociológico obligaba a avanzar en dos direcciones. Primero, en el desarrollo de un método que aproveche exclusivamente documentos de esta clase como los materiales mejores, debe permitir una solución de todos los problemas sociológicos. O bien, en segundo, una utilización de estos documentos como materiales de complemento y de ayuda de otros. Consideramos a continuación el primer procedimiento. Llamamos método de documentos biográficos a una forma de investigación en la que para la solución de un problema se recogen exclusivamente materiales que contienen manifestaciones humanas, acerca de su participación en sucesos y en acontecimientos semejantes a procesos. En la base de tales relatos se ofrece una descripción de estos procesos y se sientan hipótesis encaminadas a explicarlos. Por ejemplo, sobre esta base podemos imaginar las siguientes investigaciones, ¿no? Ya que digamos que nos interesa el proceso de adaptación de trabajadores del campo a un trabajo en la ciudad. Para describir los fenómenos que surgen en el curso de este proceso y para establecer una teoría que explique cuáles son los factores que en este proceso desempeñan un papel decisivo, podemos reunir una cantidad correspondiente de autobiografías de antiguos campesinos que han trabajado un tiempo más o menos determinado dentro de la ciudad. Estas autobiografías deberían concebirse según determinadas normas y las normas, a su vez, vendrían dictadas por el conjunto de hipótesis de trabajo con las que abordamos esa investigación. Las autobiografías recogidas las preparamos técnicamente para su utilización, confeccionando o elaborando el correspondiente índice de problemas y efectuando una selección con respecto a las informaciones que se esconden en estos materiales. Entonces, se hacen resaltar los fenómenos y acontecimientos característicos que iluminan el proceso de la adaptación, los factores que influyen en este proceso para describir el desarrollo típico del mismo y poder ofrecer una teoría que lo explique. Vemos cómo es la utilización sistemática de documentos que reflejan la vida de una persona, sus momentos especiales y los momentos más destacados. Permite la reconstrucción de una época o de un contexto histórico en el que están enmarcados tanto el personaje objetivo como sus contemporáneos, bien sea bajo la perspectiva histórica, política, étnica o social. La biografía o autobiografía son conceptos que comprenden la narración de una vida contada por su propio protagonista y o recuperada por medio de una investigación a través de registros documentales, manifestaciones de su entorno social, de sus conocidos o estudiosos que pueden validar lo conocido por la persona. La reconstrucción biográfica emerge esencialmente de una persona y de su testimonio, ya sea este oral o escrito, y de su interacción con el que lo retoma, interpreta y rehace. Son diversas las disciplinas, en especial en los campos sociológicos y antropológicos, las que han utilizado esta metodología, que es la más antigua de las utilizadas en la antropología social, y a pesar de ello,
Esta metodología puede presentar diferentes limitaciones que surgen de la naturaleza de las propias fuentes, cuya transmisión puede haber sufrido variaciones debidas a los propios informantes o a los propios documentos. Son diversas las fuentes a las que podemos acudir para conocer culturas o personas cuyos datos consideramos de interés y que cuentan con detalles los datos vividos o los acontecimientos sucedidos. Las fuentes a través de las cuales podemos obtener esta información pueden ser los diarios, documentos personales, cartas, entrevistas, libros y artículos, además de las propias manifestaciones, sean orales o escritas del individuo. Para la sociología, la importancia de estos registros documentales se basa en el conocimiento de la trayectoria humana, cuyo conocimiento puede abrir nuevas vías de investigación. La formulación de nuevas hipótesis o el conocimiento de nuevos hechos que nos permitan entender un determinado problema social, poder establecer generalizaciones o pautas para afrontar posibles nuevos o similares acontecimientos.